Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 16 de agosto del 2022 y en el Evangelio de este día leemos a San Mateo capítulo 19, versos del 23 al 30. Después de la fiesta de la Asunción, regresamos otra vez con San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién puede salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este texto viene después de aquel pasaje cuando se acerca un hombre a decirle: Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Jesús le dice: ve, vende todo lo que tienes, da dinero a los pobres y luego me sigues. Pero aquel hombre se fue muy triste porque tenía, dice el texto, muchos bienes. Y enseguida dice San Mateo este texto, pone San Mateo este texto donde Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y no un rico pase al reino de los cielos. Ya hemos hablado del ojo de aguja, que era los lugares donde pasaban las ovejas en la muralla para no tener que dar la vuelta hasta la puerta. Habían unas ojos de agujas donde podían pasar las ovejas y el pastor así agachadito. Era imposible que pasara un camello, pero pues arrastras y empujado podría pasarse, ¿verdad? La cosa es que, por eso dice Jesús, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. De todas maneras, el Señor está hablando de la poca disponibilidad de algunas personas para Dios, para acercarse a Dios, para seguir a Dios. Esas personas, a los ojos de Dios, son ricos. La pregunta sería: ¿qué tan rico soy? ¿Qué tan rica soy? Es decir, ¿qué tanto obstáculos le pongo a Dios? ¿Qué tanto no me acerco al Señor? ¿Qué tanto evito su palabra, sus mandamientos? En esa medida soy rico, en cuanto no me acerque al Señor. Pedro, en una segunda parte de este texto, le da un giro a lo que venía diciendo Jesús. Y le dice: hemos dejado todo. Y Jesús, sin hablar de la pobreza, si rico es aquel que se aleja de Dios, que se resiste a Dios, entonces pobre es aquel que deja todo por Dios, que deja todo por Jesús. Está entonces dibujada la riqueza y la pobreza en este texto. La pobreza sería entonces dejarlo todo por Cristo. Y entonces, dice el Señor, el que deja todo por Cristo recibirá la vida eterna, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Así que, mis hermanos, esto es la invitación del Señor, que podamos dejar todo por Cristo. A veces, por ejemplo, los domingos, que es día del Señor, no podemos dejar nada. Tenemos que ir al fútbol, tenemos que ir al paseo, tenemos que ir a la fiesta, tenemos que... ¿Y Dios? ¿Qué queda esperando?
¿verdad? Y así preferimos otras cosas a Dios. Hoy el Señor nos dice, deja esas cosas, ven a mí, sígueme. Es la invitación del Señor. Ser pobres en el sentido de dejarlo todo por el Señor. Mis hermanos, que Dios los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.